regreso en JN Noticias, por supuesto listos ya para la entrevista del día. Nos acompaña Sofía Martins, ella es coordinadora de la organización ECOS e invitada de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Vamos a contarle al público televidente un poco de lo que hace ECOS y por supuesto la importancia que tiene el desarrollo de los jóvenes en nuestro país. ECOS es una cooperativa de educación que promueve por supuesto desarrollo sostenible, busca hacer pues del ser humano un ser humano más completo, que aporte a su país, a su comunidad. Y me contabas, en principio llegas por primera vez al Perú ya para atender puentes, justamente para apoderar a nuestros jóvenes. Sí, eso es. Ahora empezamos un proyecto que tiene que ver específicamente con la participación política de las jóvenes mujeres, que es un proyecto que estamos haciendo con diferentes organizaciones por el mundo, así que Timor-Leste, Mozambique, Cabo Verde, Francia, Reino Unido y también acá en Perú. Ahora, en nuestro país ese no es un tema nuevo, ¿no? Promocionar la participación política de mujeres. Hemos visto como una de las iniciativas de la reforma electoral en nuestro país es, por supuesto, subir la cuota de 30% a 50%, ¿no? Para que nuestras autoridades sean mujeres y las mujeres sean representadas por mujeres, ¿no? Eso es importante para que las políticas se tengan en función también al conocimiento mismo de cómo es nuestro día a día. ¿Por dónde empiezan ustedes, Sofía? Hablamos un poco en la pausa sobre lo importante que es despertar el interés por la participación política antes de la política pública, ¿no? Sí, eso es. Lo que nosotros nos creemos también es que es importante no solo empezar. Aquí tenemos dos características de nuestro público alvo que son muy interesantes, que es el factor de ser jóvenes, que ese sí necesito y es muy importante que se empiecen también a estar más conscientes, más atentos a las políticas, más críticos, constructivos, que lo podemos ayudar a que tengan una nueva opinión crítica sobre qué se pasa a su vuelta y que también se puedan empezar a acreditar que pueden cambiar lo que lo rodea, ¿no? Por eso, por los jóvenes de forma general, ¿no? Que puedan cambiar su comunidad, que pueden cambiar su escuela, que pueden cambiar su ciudad. Y ahí también estamos trabajando con otros proyectos que también te he hablado para la participación de los jóvenes a nivel local, a nivel de su ciudad y de su región. Por otro lado, la cuestión de las mujeres, que es una cuestión que aún hay mucho que es necesario hacer, ¿no? En todos los países que hemos estado, a pesar de se hablar en las cuotas y se hablar en otras... De las cuotas electorales y en otras estrategias que aún existen, aún falta mucho y aún las cuotas por sí solas también no son la única respuesta, son un paso también, puede ser una de las oportunidades, pero que tienen que ser implementadas con un conjunto, ¿no? Conjunto de estrategias e iniciativas, ¿no? Ciertamente. Eso. Claro, la reflexión es la base para tomar acciones concretas. ¿Y por qué es importante lo que mencionaba al inicio, empoderar a nuestros jóvenes? En este caso estamos hablando de las mujeres. Los jóvenes en nuestro país comprenden casi el 30% de la población. Es decir, sus demandas deben ser atendidas, sus problemáticas también, y ya si lo vemos desde el otro lado, ¿no? De las autoridades que son parte de un proceso electoral, quieren responder también a esas demandas para tener esos votos. Sí, mira, es importante no solo que se pueda dar el espacio para que puedan responder y que puedan también mostrar su voz y que ser escuchados, pero también que puedan tener un espacio donde puedan ser educados para tal, donde pueda ser un espacio donde puedan entrenar qué es la participación, puedan sentir el impacto de su participación. La escuela debería de ser un espacio privilegiado para eso, para que los jóvenes puedan entrenar las decisiones, el impacto y consecuencia posterior de su decisión. Y muchas veces eso no ocurre en la escuela. Podemos participar en un concierto, participar en un evento, en una actividad, pero cuando participamos en las decisiones que son tomadas en la escuela. Así que todas esas cuestiones son cuestiones que nosotros, en cuanto a organizaciones que estamos cooperando en conjunto, nos debatemos y intentamos también intentar entender qué podemos hacer en cuanto a educadores, personas que trabajan no solo en ONGs, pero también en universidades. Así que estamos trabajando en parcería también con universidades, con este proyecto. ¿Qué se puede hacer por una nueva educación, nuevas metodologías, nuevos abordajes de cómo trabajar este tema de la participación de las jóvenes mujeres, que no es solo de las jóvenes mujeres, es de todos, ¿no? De todos los jóvenes y para todos finalmente, hombres, ¿no? Y mujeres, ¿no? La capacitación es sin duda fundamental, ¿no? Cómo hacer ejercicio de un derecho ciudadano, cómo hacer una política pública, ¿no? Cómo empoderarnos como
mujeres si es que no tenemos este trasfondo, ¿no?, del conocimiento para la práctica. Sí, sin duda. Me creo que el problema de la cuestión de las mujeres es no solo esta cuestión del empoderamiento, porque muchas veces las mujeres somos nosotras que movemos más en los movimientos cívicos o de organizaciones, porque entregamos mucho más de corazón, entregamos mucho más por la misión de las cosas. Pero después las condiciones de la vida de las mujeres, que los embarazos, todas las condiciones con tu madre y lo papel que tenemos en la familia, que no nos da las condiciones para participarmos de forma igual al hombre, la misma disponibilidad, las mismas oportunidades para participar de forma igual al hombre en muchas partes del mundo. Sigue aconteciendo. Poco a poco se van tomando algunas decisiones, pero las cuotas por sí solas, por ejemplo, es una muy buena estrategia, pero si no se crean condiciones también para que las mujeres, para que las jóvenes mujeres puedan tener condiciones para mantener su vida profesional, ¿no? Balanzar su vida profesional con su vida familiar, y si no se cambia también el papel del hombre en la familia, no son las cuotas por sí solas que van a ayudar a trabajar en diferentes esferas. Es un trabajo de todos los actores, claro, ¿no?, y no exclusivamente del género femenino. Hablábamos además en la pausa sobre un trabajo integral que están desarrollando ECOS, ¿no? Es un plan sistemático que tiene muchísimas iniciativas justamente para resolver problemática juvenil, entre ellos la desigualdad, como has mencionado, la participación política. ¿Qué pasa con el empleo, por ejemplo? ¿No? En nuestro país hay que mencionarlo. Miren, 1,5 millones de jóvenes peruanos ni trabajan ni estudian. En nuestro país son conocidos como los ninis, ¿no? Y estamos hablando de un claro ejemplo de exclusión y de falta de oportunidades para ellos. En Europa también se habla mucho de ese problema. Allá se llaman los NEET, en inglés, Neither in Training, Employment or Education. Así que sí, es un problema muy grande. Me creo que no solo de Europa, de América Latina también y ayer. Esa es una cuestión que ese proyecto que estamos haciendo también se debruçaba sobre los NEET, también los incluía, también buscaba entender qué se pasa, y ha sido muy interesante porque, bueno, ese proyecto lo que pretendía hacer es hacer primero un plan regional. Mi región es compuesta por 16 municipalidades diferentes en el sur de Portugal. Entonces creamos el primer plan regional de acción por la juventud. El primer también de Europa que ha sido participativo, donde hemos escuchado a los jóvenes, así que tivemos muchas sesiones con los jóvenes a percibir en diferentes áreas temáticas, como has dicho, desde la participación política, la inclusión, el empleo, todo eso. Más de 20 áreas temáticas diferentes. ¿Qué son sus dificultades? ¿Qué hace falta aún? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene para cambiar? Claro, para solucionar esos problemas. Para solucionar los problemas. Así, solo el ejercicio de poder estar debatiendo entre los otros, y después de poder debatir también con los alcaldes, debatir también con los decisores, con los jefes del departamento de empleo, jefes del departamento de juventud, que podrán también debatir con ellos. Entonces, ese ejercicio de entender lo que puede ser hecho, lo que es necesario hacer, y la respuesta y diálogo y debate con los decisores es muy interesante para promover esa futura participación y siempre envolvimiento en cuanto a los jóvenes, pero después en cuanto a adultos también, ¿no? Y así se buscan también formas alternativas e innovadoras, y quién más para procurar más soluciones modernas e innovadoras do que los jóvenes, ¿no? Así es, que ellos tomen acción, ¿no? ¿Cómo podrían asemejarse estas realidades, ¿no?, para aquellos televidentes que quizá podrían ser un poco escépticos, ¿no? Y decir, bueno, a mí de qué me sirve o qué le serviría a nuestro país un plan pues con 200 iniciativas, ¿no?, más de 20 áreas temáticas de Portugal. ¿Cómo se aplicaría a Perú y a nuestra realidad? Me pienso que de la misma forma, ¿no? Lo que ocurre con la juventud es que siempre se trabaja la juventud de forma segregada. O se trabaja la educación, o se trabaja con la cultura. La innovación de este plan ha sido precisamente esa cuestión, de buscar todas las diferentes áreas. Así que hemos trabajado en cooperación con 93 organizaciones diferentes y entidades también. Públicas y privadas. Públicas y privadas. Todas las entidades regionales estaban envolvidas, incluso la Secretaría
Consejería Nacional de Juventud también, pero como era un proyecto regional que seguía acompañando para percibir también cómo se puede aplicar después a otras regiones. Así que esa ha sido la gran más valía de este proyecto. Los jóvenes no son su cultura, no son su empleo, no son su educación. Es precisamente porque hace falta de algo que se una a todas las áreas, ¿no? Que unifique los factores que finalmente afectan al joven, en este caso al joven peruano. Regresando con la participación política, porque insisto, tú lo dijiste también, ¿no? Para que se resuelvan las problemáticas del joven, muchas veces es el joven el que tiene que ser el protagonista y el gestor, ¿no? El que debe ser escuchado. ¿Cómo llegar a él? Bueno, desde el Jurado Nacional de Elecciones podemos decir pues que se realizan diferentes actividades, por ejemplo, ¿no? Vamos a estar próximamente en Puno, hemos estado antes en Puerto Maldonado, diálogos participativos, una escuela electoral de gobernabilidad. ¿Qué más hay que hacer para llegar al joven? Mira, me creo que es un gran desafío, es de los mejores desafíos, porque me creo que los jóvenes hoy en día están muy apasados de la política y muy descrentes de la política. No hay representación, ¿no? Y por eso hay diferentes estrategias que se están haciendo. A un ejemplo muy interesante en mi país, en una municipalidad más al norte, que es lo joven alcaide. Así que se tornan, que se educan jóvenes y se hacen lecciones también para que los jóvenes puedan tener durante 6 a 8 meses, si no me engaño, para durante un periodo se practican y se ponen el ejercicio y son como que los alcaldes de juventud de su municipalidad. Se reciben capacitación para eso también, pasan por todo el proceso de que es una elección, de tener que apañar votos también. Es un proceso muy interesante y que permite que de periodos en periodos nuevos jóvenes pueden experienciar tener esta experiencia, ¿no? Es decir, un proyecto muy interesante. Después hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como hacer consejos más locales, pero que tienen que ser participativos, y aquí no podemos hacer los consejos de juventud solo por hacerlos, tienen que ser realmente efectivos, y ahí tenemos que procurar también desformatar un poco toda la formalidad que existe y tornarlo efectivo de facto. Muchas veces toda la formalidad que existe afasta al joven de la participación, así que tiene que hacer un balance para que el joven, por un lado, se participe efectivamente, pero después también comprenda cómo se comportar en otros pasos más formales. Dinamizar un poco los procesos es lo que mencionas, ¿no? Dinamizar la política, agilizar, que vayan de repente, no quizá al mismo tiempo el que va el joven, pero sí en un término medio, ¿no? En el que el joven pueda decididamente verse representado y pueda surgir este interés y este vínculo, ¿no? con la política que está siempre entre nosotros, pero no la vemos, creemos que solamente pues de nuestras autoridades. Sí, y creemos que todo que tiene que ver con política, hoy en día en las dinámicas cuando vamos a los colegios es muy interesante, porque si preguntamos de forma muy sincera a los niños y niñas que se creen sobre la política, solo ven cosas negativas, ¿no? Y eso es muy grave. Y peligroso que sea desde la niñez, además, ¿no? Claro, ¿no? Así que es muy importante que ellos propios se perciban que ellos pueden tomar cuenta de la política también. Que política es las decisiones que se toman por la polis, no es algo que está lejos, pero algo que las participaciones, que los ciudadanos y ciudadanas tienen que asumir en sí propios. Si no, siempre nos vamos quedando alejados de las políticas reales y de las decisiones que se toman. Las personas no se pueden responsabilizar, porque ahí no hay más solución, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad también sobre las cosas, ¿no? Así es, responsable todos, ¿no? Autoridades o no. ECOS hace un trabajo muy interesante, bueno, de investigación con jóvenes, de promoción, implementación de proyectos, pero también los acompaña en el diseño de políticas juveniles. ¿Cómo es que logran esto? Muy bien, trabajamos siempre con dinámicas de educación no formal, así que no hay educación informal. Claro, hay que hacer esa diferencia, ¿no? Sí, educación informal hacemos sin pensar, ¿no? Hacemos porque hacemos. Y no es sostenible. No es sostenible. La educación formal en la escuela, muchas veces muy formal, los profesores enseñan a los chicos. En la educación no formal es una educación que es pensada, estructurada, muy elaborada y con formadores con experiencia por detrás, pero que todos nosotros participamos en el conocimiento que emerge de la experiencia, ¿no? La educación formal tiene mucho impacto en Europa. Ahora la Comisión Europea, todos los proyectos
métodos de entrenamiento internacionales que existen, todos son a base de educación no formal, porque de facto se percibe que son más eficaces y que pueden traer más novedades. Claro, es el cómo, mayor innovación. ¿no? El cómo llego al alumno. Y no solo alguien que tenga el conocimiento y que transmite al otro, así que nosotros nos vamos creando un nuevo conocimiento sobre las cosas, que es muy más práctico y muy más basado en nuestras experiencias. Y claro que después en la escuela, por ejemplo, hay que hacer un balance entre las dos. Ellas deben ser complementar las dos y no se apartar. Claro, no es ni una ni la otra, ¿no? Sino que ambas se complementen, que vayan de la mano para, repito, empoderar a nuestros jóvenes. Si seguimos hablando de conocimiento para la participación política, Sofía, ¿qué crees que haga falta o cuáles serían las prioridades en agenda? Lo que creo que haga falta hoy en día, por un lado, es que la educación para la participación de facto, que se tornen eficaces en los espacios que ya existen de participación. Muchas veces ya existen consejos regionales, consejos locales, espacios, las propias organizaciones de juventud, pero son de facto un espacio donde los jóvenes participan en las decisiones, experimentan esa decisión. En las escuelas, por ejemplo, educación para la ciudadanía, educación para la participación política, pero también que se creen asociaciones de estudiantes en las escuelas, en las universidades, donde los propios jóvenes pueden experienciar también y pues tener esa práctica de lo que es decidir, organizarse, crear algo, sufrir las consecuencias de que lo creó. Claro que ni siempre tomamos las buenas decisiones, así que vamos aprendiendo siempre con la experiencia. Y esa experiencia es muy importante en la juventud, ahí es cuando deben experienciar. Y después, para terminar, también me creo que es muy importante que se creen medidas que permitan que las políticas de juventud sean monitorizadas y avaliadas por los jóvenes, que les tengan algo a decir en la monitorización y continuidad, que no se fique solo en un papel que se cría, un acuerdo, pero que se pueda hacer medidas que permitan que se continúe a monitorizar. Por supuesto, diseño para la implementación, ¿no? Y no subestimar a nuestros jóvenes, ¿no? Porque nadie mejor que ellos conoce, entiende su problemática y muchos de ellos quizá tienen, sí, este interés de participar en la vida política, pero hay que pues sentar las bases, ¿no? Para que eso suceda. Muchísimas gracias por tu visita, Sofía. De nada. Hemos conversado con Sofía Martins, ella es coordinadora de ECOS, Cooperativa para la Educación y el Desarrollo. Seguimos aquí con más información en JN.